Bienvenidos a Economía en Breve número 209, que será otra vez más largo de lo usual porque nuevamente se generó mucha información y tenemos una nueva entrevista que será de gran utilidad. Comienzo por agradecer a los que ya se están suscribiendo al canal, ayudándome con ello a sostenerlo y mejorarlo, y a invitar a los que lo ven a suscribirse, como lo menciono al final. Quiero seguir con una reflexión que me parece importante en estos momentos sobre el concepto de eficiencia, que es una palabrita que los economistas utilizamos con frecuencia. Cuando decimos que somos eficientes, esto quiere decir que estamos usando nuestros recursos al máximo de la mejor manera posible y sin desperdicio. Podemos hablar de la eficiencia de algún proceso productivo en particular, de la economía de una región o de un país de forma más general. Decir que estamos aumentando la eficiencia quiere decir que estamos utilizando mejor nuestros recursos y podemos producir más bienes y servicios con los mismos recursos o incluso con menos recursos, lo que para un país es fundamental si se quiere mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Pues bien, esta semana el Senado aprobó la reforma a la industria eléctrica propuesta por el presidente, lo que nos mueve como país justo en la dirección contraria a la eficiencia. La gran mayoría de los procesos productivos requiere de energía, especialmente de energía eléctrica, y mientras más barata y abundante sea esta energía, más barata y abundante será también la producción de los bienes y servicios que requiere nuestra población. La reforma aprobada va justo en el sentido contrario, ya que privilegia el despilfarro de recursos del país para fortalecer la posición de la CFE. Es increíble que no se quiera ver por el bien del país que tiene que privilegiarse la producción de electricidad por plantas modernas de energías limpias y que en lugar de ello le estén dando prioridad a las plantas viejas, obsoletas y costosas que utilizan carbón y combustóleo que tiene la CFE, que además de encarecer la producción literalmente dañan a la población. Muchos analistas han señalado que esta reforma es inconstitucional y por lo mismo detonará muchos amparos y procesos legales que posiblemente terminarán en la Suprema Corte de Justicia, pero por lo pronto es otra vez una mala señal para la inversión privada en el país, lo que limita las posibilidades de reactivación de nuestra golpeada economía. Esta semana el peso mexicano siguió perdiendo terreno frente al dólar al depreciarse 2.4% para cerrar el viernes en 21.37 pesos por dólar. Me parece que nuestro tipo de cambio está reaccionando sobre todo a temas globales, como vamos a ver a continuación, pero en parte puede ser también una reacción a las políticas sin sentido económico como la aprobación de esta reforma eléctrica. En Estados Unidos, el Senado finalmente aprobó el paquete de estímulo por 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Biden, que incluye medidas que van desde enviar cheques por $1,400 a los hogares que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales en un esfuerzo por reactivar a su economía, hasta muchas otras. Hay que recordar que los gobiernos no producen recursos propios por lo general, sino que utilizan los recursos del país que obtienen a través de los impuestos que cobran, ya sea en el presente o en el futuro. Y si quieren gastar más en el presente, se tienen que endeudar, lo que implica cobrar más impuestos en el futuro. Es importante notar que el gobierno de Estados Unidos va a tener que salir a los mercados a emitir toneladas de bonos para devorar literalmente el ahorro disponible. Esto usualmente representa una presión de alza para las tasas de interés, ya que el ahorro disponible es limitado. Pero como los bancos centrales del mundo están imprimiendo dinero, esa presión sobre las tasas se ha visto limitada en buena medida, pero no del todo, como lo refleja la tendencia ascendente en las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, que continuó esta semana, como vemos aquí en esta gráfica. Para el resto de emisores de deuda en los mercados, como pueden ser otros gobiernos y los corporativos, es previsible tener mayores costos para conseguir recursos. Especialmente afectados pueden verse los emisores de los llamados mercados emergentes, como es el caso de México. Mucho se ha discutido en los mercados sobre lo que deberían hacer los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, para evitar que las tasas se presionen incluso en la parte larga de la curva.
Esta semana, el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, generó algo de inquietud en los mercados con sus comentarios al señalar que podría haber un repunte transitorio en la inflación y que se preocuparía si observaran condiciones desordenadas en los mercados. Miren, la Reserva Federal está en una posición muy delicada, ya que literalmente están probando los límites de lo posible en el uso de la política monetaria, donde el margen para el error es muy estrecho y las posibilidades de que algo no salga bien son considerables. Si el nerviosismo, diría yo, ligero que hemos visto en los mercados estas semanas se convierte en verdadera inquietud, entonces podríamos tener episodios de volatilidad elevada en los mercados financieros. En Estados Unidos tuvimos indicadores con lectura básicamente positiva en la semana, destacando el reporte de empleo del mes de febrero que registró una creación de 379,000 empleos no agrícolas, casi el doble de lo que esperaba el promedio del mercado. Pero a pesar de ello, como pueden ver en esta gráfica, aún faltan por recuperarse 9.5 millones de empleos en relación a la situación que había antes de la pandemia. En México se publicaron los resultados de la encuesta de expectativas del sector privado realizada por Banco de México, con una nueva mejoría en el pronóstico del promedio del mercado para el crecimiento económico de este año y el que sigue, como pueden ver en este cuadro resumen. El resto de las variables presentaron cambios relativamente modestos, anticipándose una pobre creación de empleos medida por los asegurados en el IMSS, una inflación un poco más alta este año, pero dentro del rango aceptable para la política monetaria, un tipo de cambio ligeramente más alto y una tasa de interés de referencia ligeramente menor. Banco de México publicó también su informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre del 2020, del que destaca desde luego la revisión de sus pronósticos. Banxico anticipa en su escenario central un crecimiento del PIB de 4.8% para este año y 3.3% para el siguiente, ubicándose del lado optimista respecto al promedio del mercado. Me da la impresión que tanto Banco de México como la mayoría de los analistas del mercado están actualizando sus pronósticos con la información estadística disponible del cuarto trimestre del año, que fue por cierto mejor a lo esperado, pero que todavía no se está incorporando el impacto que tendremos en el primer trimestre por los factores imprevistos como las heladas en Texas y las señales de debilidad interna que se ven en algunos indicadores de los primeros 2 meses del año que ya comentamos anteriormente. Por ejemplo, las cifras de la industria automotriz ya de febrero resultaron sorprendentemente débiles, con una dramática caída de 28.8% real anual en la producción, como pueden ver en esta gráfica, afectada por las interrupciones que generó la falta de gas en el país, entre otras cosas. Incluso las exportaciones automotrices, que se habían recuperado rápidamente, se vieron fuertemente afectadas, como vemos aquí, al caer 21.8% anual en términos de unidades. Las ventas internas siguieron sufriendo al contraerse 21.1% anual, revelando una notable debilidad en el mercado interno en este inicio del año. El consumo privado del mercado interior se contrajo 0.5% mensual en diciembre, marcando una caída de 5.3% real anual con las cifras originales al cierre del año, como ven aquí. De forma acumulada, el consumo privado interior, que se refiere a las compras de bienes y servicios que hacen los hogares nacionales para su uso inmediato, se desplomó 11% real anual, lo que representa la mayor caída registrada en la historia de este indicador. El consumo suele ser, por cierto, el componente más estable de la demanda, ya que los hogares prefieren ajustar más su ahorro para mantener su nivel de consumo sin grandes variaciones. Pero la dramática pérdida de ingresos producida por la pandemia, aunada a la falta de apoyo financiero efectivo por parte del gobierno, propiciaron esta caída sin precedentes. Para que la reactivación se consolide y la economía agarre tracción, es imprescindible que el consumo de los hogares se reactive, lo que se ve muy difícil para este año, en el que la mayoría de los hogares enfrenta una gran incertidumbre para recuperar el empleo perdido, mantener el empleo actual, reponer el ahorro que utilizaron o pagar las deudas incurridas para sobrevivir a la emergencia económica. La inversión fija bruta también presentó malos resultados en diciembre, con una contracción de 2.1% mensual para marcar una caída de 11.6% real anual con cifras originales, como vemos aquí.
El componente de inversión en maquinaria y equipo registró una caída de 8.1% real anual, que sigue siendo dramática, aunque no tanto como la observada en el componente de construcción que vemos en esta otra gráfica, cayendo 14.1% real anual en diciembre. De forma acumulada en el año, la inversión total se contrajo 18.2% real anual, caída solo superada por la observada en la crisis de 1995, cuando la banca básicamente quebró. La caída de este 2020 es sorprendente porque, a diferencia del 95, el sistema financiero mexicano se encontraba en una posición sólida y disponible para proveer crédito. Por eso es tan mala la noticia de la caída de la inversión. Cabe notar que esta caída de la inversión en México comenzó desde el 2019, reflejando malas decisiones como la cancelación del aeropuerto en Texcoco. En un entorno de negocios tan negativamente afectado por las decisiones de política pública como ahora la reforma eléctrica del presidente, difícilmente se logrará un crecimiento de la inversión suficiente como para generar tracción en la actividad económica, por lo que el panorama económico sigue siendo cuesta arriba. Por cierto, entiendo que esta perspectiva puede resultar desalentadora, como me han señalado en algunos comentarios que han tenido a bien enviarme. Pero el país vive una crisis económica severa que muy probablemente va a ser duradera, y me parece importante ser realistas y prudentes para estar mejor preparados. Esto no quiere decir que no va a haber oportunidades extraordinarias para los que sepan ver y entender el entorno que atravesamos. Por el contrario, los tiempos de crisis son también tiempos de grandes oportunidades para los que saben afinar bien su imaginación, y la intención del programa es justamente ayudar a encontrarlas. Miren, la diferencia entre los tiempos de bonanza y de crisis es que en los tiempos de bonanza los clientes llegan solos a la puerta de tu negocio y sin que hagas mucho esfuerzo, mientras que en los tiempos de crisis hay que salir a buscar a los clientes enfocando los abundantes problemas que podemos ayudar a resolver. En la sección Da Vinci de esta semana les comparto una reflexión que me gusta mucho y aplica especialmente ahora, que es del señor Earl Tupper, fundador de Tupperware. Los frutos de la vida caen en las manos de los que se suben al árbol a recogerlos. Son tiempos para estar subiendo al árbol justamente y ayudar a todos los que están pasando problemas en este entorno complicado. En la semana que inicia tendremos menos información que en las 2 semanas previas, destacando en México los resultados de inflación de febrero y la actividad industrial del mes de enero. En Estados Unidos también tendremos las cifras de inflación al consumidor de febrero, que irán cobrando importancia en los próximos meses, ya que de ello depende qué ocurra con la política monetaria. Y por último, habrá decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Y ahora me da mucho gusto presentar la entrevista con uno de los economistas de mayor influencia en el país, que además de ser uno de los referentes más frecuentes en los medios, es el economista en jefe de Banorte, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, columnista del Financiero, doctor en Economía por la Universidad de Texas A&M, contando con experiencia profesional en Banco de México y JP Morgan, entre otras instituciones. Me da mucho gusto y le agradezco enormemente la amabilidad de platicar para el auditorio de Economía en Breve en este jueves 4, por cierto, que es cuando se está grabando la entrevista, al doctor Gabriel Casillas. Bienvenido, Gabriel. Estimado Mario, al contrario, pues para mí es un orgullo y un honor estar en Economía en Breve, que ha ido ganando pues muchísima atracción, y está padre con esta nueva área que agregaste a veces de entrevistas. La verdad es que es un honor para mí y un gusto, además de pues, ya sabes, la amistad que tenemos. Entonces, gracias por la invitación a Economía en Breve y por el cafecito que me estás enviando aquí. No, pues al contrario, muchas gracias, y estoy seguro que tu entrevista y lo que nos vas a platicar va a ser de gran valor para el auditorio, de verdad, te lo aprecio mucho. Y si quieres, pues vamos a las preguntas, ¿no? ¿Y qué tal si empezamos, pues, por tu percepción de la situación actual de la economía mexicana? ¿Cómo describirías brevemente la situación que atravesamos? Mira, yo creo que es reactivación rápida, recuperación lenta. O sea, realmente cuando cerraste la economía con estas cuarentenas draconianas en marzo o abril del año pasado, pues cerraste prácticamente toda la actividad económica, digo, en línea con lo que otros países estaban haciendo para tratar de minimizar el número de fallecimientos, la saturación hospitalaria, etcétera. Pero a la hora que reabriste, pues no todo pudo abrir, ¿no? Hay cosas que de plano no han podido abrir, conciertos, todo lo que implique muchísima interacción humana, como bien sabes tú. Y la parte de restaurantes y turismo, pues lo que pasó es que enfrentan una demanda muy débil y se fue alargando y se fue alargando. Entonces, pues
como que la reactivación una vez que abriste la economía fue rápida, sobre todo que la parte de manufactura, automotriz y otras más fueron consideradas actividad esencial, pero de ahí en adelante, una vez que ya se hizo esa reactivación inicial, ha ido muy lento y creo que así va a ser este año, estimado Mario. Uh-huh. Pues muy bien, sí, estamos en un entorno bastante complicado y dentro de esto, a ver, tú dime, ¿qué es lo que te genera optimismo en el entorno, en lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, qué es lo que te genera preocupación? A ver, dos cosas que me generan mucho optimismo. Uno son las vacunas. O sea, la verdad, tener una vacuna tan rápido, no la más rápida que habíamos tenido en la historia de la humanidad era la del ébola, que se tardó 5 años, y esta prácticamente pues, en menos de un año ya tuvimos una vacuna que aparentemente es muy eficiente y muy buena. Entonces, pues sí, claramente esa es la luz al final del túnel. Y la otra cosa que me da optimismo es el cambio tecnológico, ¿no? O sea, el cambio tecnológico sin duda pues siempre da miedo por ser un cambio, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? De la revolución industrial, pues Mary Shelley escribió Frankenstein, ¿no? Y algunos piensan que lo escribió porque se refería a la revolución industrial y a los grandes cambios tecnológicos, pero el cambio tecnológico me da al contrario optimismo de que esa aceleración que tuvimos ahora en adopción digital, de que la gente pueda comprar más en línea, que la gente se sienta bien teniendo entrevistas por Zoom y así, la verdad hace que yo creo que acorta muchas distancias, corta costos de transacción, y aunque hay costos que la economía tiene que absorber, yo creo que va a ser por beneficio del ser humano y de poder pues, hacer lo que te gusta, estar más cerca de tu familia y amigos, de alguna otra manera, ¿no? Y las cosas que me preocupan prácticamente son 4, y aquí me voy muy rápido. Uno, que la recuperación se está dando de manera heterogénea a nivel país, a nivel regiones de países, ¿no? Estados Unidos se va a recuperar mucho más rápido que las demás economías. A nivel sectorial, sectores que están recuperando mucho más rápido. A nivel regional, dentro de países, ¿no? Regiones que se van a recuperar mucho más rápido que otras. Por ejemplo, aquí en México se vio clarísimo que los manufactureros les pegó muy duro al principio, pero después fueron los que más rápido se recuperaron. En cambio, los estados, las entidades federativas que dependen más del turismo, pues les pegó durísimo, ¿no? Como es el caso clarísimo de Quintana Roo, por ejemplo, y algunos otros más. Entonces, esa recuperación heterogénea me preocupa. Me preocupa que la vacuna falle, ¿no? Que venga alguna variante y que la vacuna no pueda estar enfrente de ella. Y en ese mismo sentido de salud, me preocupa que como se están derritiendo los polos, pues algunos virus que tienen ahí millones de años guardados, en donde el ser humano no ha tenido contacto con ellos, pues de repente salgan a luz y otra pandemia, ¿no? En tercero, el ruido político, ¿no? Ruido político. Ya vimos que en 2019 fue un año marcado por protestas violentas en Santiago de Chile, en Bolivia, en Colombia, en Líbano, en Hong Kong. Pues la desigualdad con esta pandemia seguro volvió a incrementarse. Entonces podríamos volver a tener este regreso, y eso también es fuente de preocupación. Y ruido político en México. A ver, una cosa bien importante, estimado Mario, estas elecciones intermedias, tú lo has dicho, que son muy importantes, son 15 gubernaturas, además de la Cámara de Diputados y otros puestos más. Pero recuerda, y eso es bien relevante, antes, ¿qué pasaba con los candidatos a diputado? Ahí andaban algunos, ¿no? En el distrito 32 de Veracruz y mencionaban sus propuestas y nadie se enteraba realmente más que localmente cuáles eran sus propuestas. Pero hoy son diputados que se van a reelegir y que no son propuestas ahí en medio de la nada, sino que la están poniendo como iniciativas en la Cámara de Diputados. Entonces, imagínate la cantidad de ruido político que se puede generar. Y 4, en línea con eso, pues todo este ruido político, como sabes, no genera mucha confianza ni un buen clima de inversión en ningún lado. Y en el caso de México es clarísimo. Y por cierto, ahora que tocas el tema de la inversión, digo, tú frecuentemente te reúnes con inversionistas tanto nacionales como extranjeros y eso pues te da una visión muy completa. Pues yo ya no tanto, pero anteriormente. Seguro sí. Ya vas a ver, no te vas a dar abasto. Pues en esas estamos ya muy movidos, fíjate. Entonces, ahora que te reúnes con toda esta gente y que tienes esta visión del entorno de inversión en el país, ¿cuáles serían los temas que tú ves más recurrentes entre los inversionistas nacionales y extranjeros? ¿Cuáles a lo mejor son las preguntas que más se repiten, que te hacen cuando los ves? Son 4 preguntas, Mario. 1, Pemex. Siempre sale Pemex, ¿no? Por cómo está la empresa, que ha tenido pérdidas, que ya sabemos, porque cada vez Pemex, pues del dinero que le da el gobierno le ha tenido que regresar parte de ese dinero, ¿no? Para poder subsanar esas pérdidas, que en su mayoría claramente son por la fuerte carga impositiva, tanto del pasado como del presente. 2, sobre la ley de la iniciativa que acaban de aprobar ambas cámaras para
modificar la ley de industria eléctrica. Sin duda preocupa mucho. Ahora, preocupa mucho, quiere entender el espíritu de la ley, qué es lo que se quiere lograr. Ahora, te voy a ser sincero, ninguno de los inversionistas, a mí, cero, ninguno de los inversionistas con los que he platicado me ha dicho que está muy preocupado y que va a salirse de México en todas sus inversiones. Me dicen, mira, la verdad, vemos esta ley tan difícil de instrumentar porque va a enfrentar muchísimos litigios, tanto a nivel nacional como internacional, que no nos preocupa por el momento. Pero les preocupa más el ruido que pueden hacer en la inversión, ¿no? Tercero, me preguntan sobre posibles otras reformas, ¿no? Cada vez menos, porque la verdad los legisladores desafortunadamente sacan tantas iniciativas últimamente, ¿no? Bueno, desde que empezó este sexenio, y pues afortunadamente de ninguna de ellas se ha aprobado, ¿no? Pero pues sacan y muchas son muy incendiarias, muy antimercado. Entonces normalmente preguntan sobre una o dos. Y número cuatro, platican sobre el clima de inversión, ¿no? Les preocupa el tema de inversión, que está muy baja, ¿no? Tú sabes, Mario, y lo has dicho, que deberíamos estar con un 25% del PIB en inversión para poder crecer, generar los empleos de manera sostenible, etcétera. Estamos en 17.7%, además de un PIB contraído. Entonces es un número bajo en absoluto y un número bajo relativo, y les preocupa el clima de inversión, porque si no hay inversión, pues ¿qué pasa? Pues no importa casi que el Banco de México baje las tasas a cero, ¿no? Muchos empresarios no se van a sentir con la confianza de poner su dinero en riesgo, ¿no? Para generar un empleo, para generar una empresa. Entonces, esas son las cuatro preguntas que nos hacen, estimado Mario. Ok, pues muy interesante. Siempre es útil tener esa visión porque a mí me ha pasado y seguramente también a ti. Una cosa es la visión del inversionista nacional, que es el que vive y está en la realidad cotidiana, y otra cosa es del inversionista extranjero, ya sea el que viene a invertir en términos reales con una planta, maquinaria y equipo, o el que nada más está comprando activos financieros. Ahí de repente puede haber visiones muy diferentes. Oye, y hacia adelante, pues, ¿cómo es el panorama económico? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes, que tú tienes para las principales variables de la economía? ¿Y qué factores consideras que serán los más importantes, los determinantes? Claro, bueno, PIB tenemos un crecimiento de 4.1%, ¿no? Tú sabes que el consenso andaba sobre el 3.2, 3.5 y ha ido incrementándose. El consenso ya casi nos llega. Ya algunos de mis colegas nos han rebasado, ¿no? Pero la verdad es que para nosotros es un piso del 4.1 hoy en día. Creo que sí podemos revisarlo al alza. Y recordemos que pues ese 4.1 suena muy bonito de crecimiento, pero es un mero efecto rebote, ¿no? Pues es prácticamente si la actividad económica se queda casi como estuvo en diciembre todo el año, aunque no habrán muchas otras actividades, casi con eso podemos crecer el 4%, ¿no? En otras recesiones, como lo hemos platicado, en el 94-95, que fue terrible, pues el PIB se cayó 6.3 en el 95 y en el 96 creció 6.8. Y algo similar pasó en 2008-2009, donde la tasa de crecimiento de 2010 fue similar a la de 2009, con signo contrario. Entonces, en esta ocasión, si el PIB cayó 8.2% en el 2020, pues deberíamos estar creciendo 8, ¿no? Vamos a crecer a la mitad, al menos, ¿no? A lo mejor crecemos 5. Una pregunta antes de pasar a las otras variables, porque en el tema del crecimiento está pasando algo interesante. Ya ves que ayer Banco de México pues revisó su escenario de crecimiento y están ya un escenario central del 4.8%, pero cuando todos los que hemos estado involucrados en hacer pronósticos, cuando estás revisando tus variables, normalmente tienes, digamos, un gap, un lapso de tiempo, un rezago natural entre la información estadística que utilizas como insumo, ¿no? Y el momento en el que estás viviendo. Entonces, ahorita tenemos la información estadística y es lo que me interesa de tu percepción. Tenemos la información del cuarto trimestre, básicamente, que es con la cual se están construyendo o se están revisando los pronósticos. Pero la información de enero que estamos empezando a ver, híjole, preocupa, ¿no? Los resultados de la ANTAD, de la industria automotriz, la creación de empleos más débiles de lo esperado. ¿No crees que a lo mejor este rezago ahora sí está ayudando a explicar esta revisión al alza, pero a lo mejor nos podemos llevar a una sorpresa con estos malos datos del inicio del año? Los impactos de las heladas también que vimos en Texas, los nuevos cierres por la falta de gas. ¿No crees que pudiera haber ahí un sesgo a la baja en el crecimiento o cómo lo percibes? Mira, nosotros sí tomamos en cuenta un primer trimestre negativo, trimestralmente hablando, traemos menos 0.7, y con todas las variables que estás comentando que han salido débiles, pues no está tan diferente a lo que traemos, y aún así nos da 4.1. Estamos tranquilos desde ese punto de vista, digo, a reserva de que haya otro shock adelante que no podemos pronosticar. Pero algo bien importante es, sí tienes razón, o sea, el número de entidades federativas que estaban en semáforo rojo en la primera mitad de febrero
fue mucho más alto que en enero y diciembre, ¿no? Y además, como tú dices, los apagones, la falta de gas que hizo que pues 10 armadoras de autos pararan operaciones unos días, pues todo eso definitivamente pues sí le va a pegar a la actividad económica. Y ya sabes, aritméticamente cuando te pegan en el primer trimestre, te pegan todo el año, ¿no? Entonces, sí estamos tomando en cuenta eso y aún así nos da 4.1. Entonces, nos sentimos muy confiados con ese crecimiento, aún con los choques que mencionas, que no estamos modelando como lo modelábamos antes con nuestro modelito econométrico de siempre, sino hemos estado haciendo por rama del PIB, ¿no? Y ver qué tanto se está recuperando cada rama de las grandes ramas del PIB, ¿no? Por el lado de la oferta, ¿no? La manufactura, el alojamiento, y estamos viendo cómo van con respecto a 2018, que fue pues el pico más reciente. Entonces, 4.1 creemos que es piso, estamos confiados al menos en esta tasa de crecimiento este año. Y dos cosas más, déjame decirte rápido, Mario. Uno, el motor principal de la recuperación este año, uno, es el efecto rebote, y número dos, es el paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos que está permeando en México, por un lado por las exportaciones manufactureras con toda la demanda que está habiendo y que va a haber, y dos, por el tema de las remesas, ¿no? Y los factores determinantes, sin duda, cómo va a ir el tema de la vacunación y cómo va a ser este efecto fiscal, cómo va a venir permeando a México, ¿no? Oye, y para el panorama financiero, tasas de interés, tipo de cambio y mercados, ¿cómo percibes que va a ser este año? ¿Vamos a tener otra montaña rusa como el año pasado, por ejemplo, en tipo de cambio, o lo ves más tranquilo? ¿Cómo lo percibes? Pues mira, yo creo que ya no tengo que decir que va a ser montaña rusa, ya estamos en la montaña rusa, ¿no? Entonces yo creo que si tú recuerdas un poquito cómo fue la recuperación de 2008 a 2009, cómo de repente pues ahí veníamos poquito a poco y de repente los mercados se volvían locos, ¿no? Con un anuncio ahí medio mal hecho del Banco Central de China, y se ponían locos los mercados, se calmaban, ¿no? Luego también otros mesecitos tranquilos y otra vez. Yo creo que vamos a estar en algo así, ¿no? Porque ahorita los mercados, como tú sabes y tú lo has dado un seguimiento muy bueno, están muy preocupados porque pues con todo el crecimiento que está viendo en Estados Unidos, más el paquete fiscal, más lo que viene monetario, pues realmente pues, suena como inflación, ¿no? Si agarras tu libro de texto, así lees 3 páginas y dices, no, pues claro que va a haber inflación. Pero no sabemos cuánta inflación, no sabemos cuándo. Yo pienso que va a ser hasta el 2022 que veamos realmente un brote inflacionario en Estados Unidos y probablemente sea un brote de 2 a 4%. Tampoco estamos hablando que se va a ir a 2 dígitos, pero aún así, pues esa preocupación está haciendo que piense la gente que las tasas de interés en Estados Unidos las pueden subir antes de tiempo. Entonces, ahí está sobrereacción. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué tal con el COVID del año pasado? ¿No? Todavía ni siquiera veíamos el impacto de COVID y que nos iba a llevar a una de las peores recesiones en casi 100 años, y ya los mercados habían reaccionado durísimo. Y ya estábamos en la peor parte del COVID, con las cuarentenas y unas caídas del PIB tremendas en todo el mundo, y ya los mercados estaban con un rally tremendo. Entonces, pues en esos adelantos, yo creo que vamos a tener estos picos de volatilidad en este año, y yo no creo que el Fed suba tasas para nada. Lo que sí es que pueden orillar a la Reserva Federal a tener que hacer otra cosa, ¿no? Ya sea hacer esta operación twist, ¿no? Donde en lugar de comprar bonos de todos lados o de la parte de los bonos de corto plazo de gobierno y otras cosas, compren bonos de más largo plazo e intenten con eso pues medio controlar las tasas de largo plazo, que ya sabemos que en un banco central eso es bien complicado. Entonces, bueno, bottom line, tasa en México, tipo de cambio, lo vemos a final de año 19.80, pero ojo, en la trayectoria de aquí a final de año, pensamos que en la primera mitad del año puede llegar a 21.60, cosa que hoy se ve muy factible, y no decíamos que fuera por esto que estamos viviendo, sino por un poco por el ruido político, y creo que eso sí va a tener incidencia. Y en la segunda mitad del año vemos que otra vez pueda prevalecer la debilidad del dólar, ¿no? Tasa de interés, pensamos que Banco de México todavía va a bajar una vez más la tasa de interés 25 puntos base, de 4% a 3.75, ¿no? Y que ahí se quede en la reunión que sigue del 25 de marzo, ¿no? Pensábamos que podía bajar más, pero ya como están las circunstancias de mercado y lo que vimos con el informe trimestral, pensamos que hasta ahí se va a quedar. Ahora para la bolsa en México sí vemos que todavía el rally en general, aunque ahorita no es el mejor momento para decir que les va a ir bien, yo sí creo que todavía tiene chance de llegar a los 51.200 en este sentido. Ok, pues un panorama muy completo y una visión muy completa que estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Pero ahora, ¿qué es lo que más te gusta de ser economista? Digo, supongo que te gusta. Me encanta, me encanta. Y eso es lo mejor, ¿eh? La verdad, cuando haces lo que te gusta, no importa que tengas que trabajar a veces demasiadas horas, porque estás haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona. En ese sentido, me encanta ser economista. Y mira, de las cosas que más me gustan es la mente analítica y como que te da muchos caminos para resolver problemas, ¿no? Entonces creo que esos dos temas, como que te plantean un problema y no lo ves como infranqueable, ¿no? O sea, a pesar de que a lo mejor no tengas mucha idea de cómo resolverlo al principio, al menos sabes que hay un camino y que a lo mejor puedes irlo buscando y además representa un reto.
son las dos cosas que más me gusta hacer de ser economista, estimado Mario. Perfecto, pues algo más que quieras agregar, estimado Gabriel. No, la verdad, dos cosas muy rápidas. Una, la verdad es que yo creo que México es mucho, mucho más grande que sus gobiernos, ¿no? En México el sector privado es 85% del PIB. En Brasil, por ejemplo, solo es el 75%. Es grande, pero aquí es 85%. Entonces creo que el sector privado es ya muy importante en México. Entonces, si queremos crecer hacia adelante, pues a veces no podemos estar esperando las políticas gubernamentales que se dicten, ¿no? Entonces creo que el sector privado tiene que tomar las riendas en nuestro país para seguir creciendo. Es un país con muchas oportunidades, es un país pues con muchas bendiciones. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Mantener ese espíritu optimista y el ver cómo sí crecemos, ¿no? Ese yo creo que es el punto número uno que quiero comentar. Y dos, pues que la verdad me encanta Economía en Breve y pues me da mucho gusto que me hayas invitado y me hayas invitado a este café, ¿no? Aquí está el logotipo y acá está. Muchas gracias. Aquí está, dice Economía en Breve. Entonces, pues muy feliz de estar en tu programa, de poder platicar con toda la gente que te sigue. Y pues si me vas a invitar en el futuro, me dará muchísimo gusto, estimado Mario. Mucho éxito. No, pero tenlo por seguro, porque desde luego, y otra vez, lo que aquí comentaste es de gran utilidad para el auditorio, es una visión muy completa. Tú eres de las personas que más está en la coyuntura, además en los medios, y tienes una buena percepción de todo lo que está pasando. En algunas cosas no coincidimos mucho, especialmente en los números finos de las variables, pero creo que tenemos básicamente la misma lectura de lo que está pasando y creo que es un gran valor agregado. Y nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar con el auditorio de Economía en Breve y seguro vamos a estar volviendo a platicar en un futuro no muy lejano. Venga, Mario, fuerte abrazo y saludos a todos los que siguen tu programa. Igualmente, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Por cierto, el equipo económico que dirige Gabriel en Banorte de Estudios Económicos están también innovando y desde hace tiempo tienen su podcast que se llama Norte Económico, en donde frecuentemente invitan a grandes personalidades de la economía y vale la pena escucharlo. Con esto concluimos este programa número 209 con las invitaciones usuales que ya conocen a suscribirse al canal en YouTube, a darle like, a compartirlo entre aquellos a los cuales consideran que les puede ser de utilidad, a poner sus comentarios en las redes sociales o enviarme un comentario por correo y desde luego a contribuir a la consolidación del canal suscribiéndose en alguna de las opciones que tienen aquí en esta tablita, la que mejor les acomode, y desde luego realizar sus pagos en las opciones que ya conocen y que tienen aquí a su disposición. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.